Buenos días, mi nombre es Alexander Berrío Palacios del curso 11C. Los temas que nos correspondieron fueron la época clásica y la época preclásica. Los integrantes de este grupo son Wendy Juliet Abadía Moreno, Duan Felipe Berrío Mena, Francisco Whitaker y quien les habla. Bueno, seremos por la época clásica. La época clásica se conoce como la clasificación de la literatura romana, donde se corresponde desde el siglo X a.C. al siglo V a.C. La época clásica fue un periodo con mayor esplendor de la polis, sobre todo en Atenas y en Esparta, teniendo en cuenta el gran número de guerras que habían entre estas. Es también uno de los periodos mejor conocidos por geólogos y historiadores. Cabe resaltar que los valores de la democracia que hoy tenemos se originaron gracias a este periodo. Las características de esta literatura clásica se diferencian de la Edad Media porque las manifestaciones literarias que ambas poseían. Esta se caracterizaba por la idea de la belleza y la perfección que los grandes hombres buscaban en esa época, y por sus artistas, en especial los escultores que se esforzaban por expresar su belleza. Cada cultura tenía una explicación diferente sobre el origen del mundo y del hombre. Los griegos representaron a partir de los bellosos mitos, de los personajes de los mitos griegos, que eran los dioses, sus héroes, como los dioses eran inmortales y sumamente poderosos, pero también tenían mucho parecido con los seres humanos, porque compartían nuestras virtudes y nuestros defectos, por ejemplo, los celos, la envidia, el rencor, entre otros. Otros mitos eran protagonizados por los llamados héroes, que el hombre tenía cualidades extraordinarias por ser hijo de dioses y un inmortal. Eso era conocido como un semidios. Los dioses griegos fueron fuente inagotable de inspiraciones para poetas. Fueron adorados posteriormente por los romanos. Y desde este entonces hasta la actualidad, durante siglos y siglos, los mitos griegos han inspirado a muchas manifestaciones artísticas de los poetas, escritores, escultores y pintores. La literatura clásica se caracteriza por ser netamente oral. Además, se le considera la piedra angular de la tierra universal. Los griegos consideran una gran importancia la literatura y el teatro clásico, de los géneros de la literatura que hoy pueden ser valiosos y deben ser Aristóteles. Bueno, por el siguiente tema tenemos algunos autores y su obra más destacada. Tenemos a Esquilo, que fue uno de los maratónicos que luchó en la guerra contra los persas, en la maratón del 490 a.C., también en la Salamia de 480 a.C. y probablemente también en Platea. Sus dos obras más conocidas son Las Coefas y Eumide. También tenemos a Sofocles, que fue uno de los poetas trágicos de la antigua Grecia. Este fue un autor de obras conocidas como La Antigua Grecia o Edipo Red. Se situó junto a Alquilo y Eumípides. Inspiraba a muchas manifestaciones artísticas de los poetas, escritores, escultores y pintores. La literatura clásica se caracteriza por ser netamente oral. Además, se le considera la piedra angular de la tierra universal. Los griegos consideran una gran importancia la literatura y el teatro clásico, de los géneros de la literatura que hoy pueden ser valiosos y deben ser Aristóteles. Bueno, por el siguiente tema tenemos algunos autores y su obra más destacada. Tenemos a Esquilo, que fue uno de los maratónicos que luchó
en la guerra contra los persas, en la maratón del 490 a.C., también en la Salamia de 480 a.C. y probablemente también en Platea. Sus dos obras más conocidas son Las Coefas y Eumide. También tenemos a Sófocles, que fue uno de los poetas trágicos de la antigua Grecia. Este fue un autor de obras conocidas como La antigua Grecia o Edipo Red. Se situó junto a Alquilo y Eumípides. Por siguiente les dejo con mi compañera que les explicará el tema de la época. Buenos días, mi nombre es Wendy Yulaya Moreno del grado 11C y hoy vengo a hablar sobre la época preclásica. Esta época abarca desde el siglo XIX hasta el siglo VIII. A esta época se le llama a menudo como época mítica, pues esta se centra en la preocupación del ser humano por intentar explicar el origen de sí mismo y el universo. Características de la época preclásica. Una de las características de la época preclásica es su contenido literario, su forma de expresión, su transmisión y su registro. Los autores más destacados e importantes de la época preclásica fueron Homero, el cual destacó con dos obras que son la Iliada y la Odisea. El otro de los más importantes escritores de obra fue Hesíodo, el cual sus obras más importantes son la Teogonía y Trabajadores y Días.